Es una gran responsabilidad estar aquí hoy para traer la palabra de Dios. Como saben, a Dios le tenemos que dar toda la excelencia, la honra, todo lo mejor de cada uno de nosotros. Y también porque tengo un hijo mayor que es muy inteligente. Entonces, al llegar a la casa, si digo algo que no es, va a decir, papá. Ni siquiera el pastor me va a decir, el papá, mira, dijiste esto y no era así, es así. Entonces, quiero pedirles que se levanten y vamos a buscar Juan, en el libro de Juan, desde el capítulo 1. Vamos a leer, vamos a seguir con nuestra serie de estudios del libro de Juan. Y hoy vamos a leer desde el verso 19, capítulo 1, verso 19 hasta el 34. Pero quiero leer el verso principal, ¿verdad? Y luego pueden tomar asiento, que es el verso 29. Lo voy a tomar como referencia y dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pueden tomar asiento. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por habernos regalado un día más de vida, Señor. Aquí están tus siervos, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor, que sean tus palabras y no mis palabras, que seas tú obrando en los corazones de cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Entonces hemos visto, ¿verdad?, como lo explicaba el pastor Marcondes la semana pasada, de que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y que sin el verbo, ¿verdad?, no podemos hacer o no podemos hablar o no pudiéramos comunicarnos. Yo no puedo decir la Biblia. No, yo quiero tomar la Biblia, yo quiero leer la Biblia. Entonces ya sabemos que aquí hace referencia a que el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. ¿Quién era el verbo? Dios. Entonces seguimos leyendo más adelante, ¿verdad? Y nos dice así, desde el 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran: ¿tú quién eres? En el 20, confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Porque en todos los tiempos podemos ver que siempre hay esas personas que están en la búsqueda de algo que llene su ser, algo que llene sus corazones, ¿no? Y aquí podemos ver cómo Juan dice a estos fariseos: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo: no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres para que demos respuestas a los que me enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino al Señor. Como dijo el profeta, ¿qué profeta? Isaías, el profeta Isaías. Entonces, vemos aquí, para darle un poco de contexto, vemos que Juan el Bautista fue único. Se vestía de forma rara, nos dice la Biblia. Se alimentaba también con cosas extrañas y presentó un mensaje un poco inusual en sus tiempos. Era un mensaje que iba directo al corazón de las personas. Y él tenía una tarea muy especial. Él fue anunciado a sus padres, a Elizabeth y Zacarías, ¿como qué? Como un nazareno. O sea, iba a ser un apartado especial para cumplir un propósito para Dios. Dios tenía un propósito bien particular en su vida.
Y quiero hacer un paréntesis aquí y quiero decirles que Dios también tiene un propósito muy particular en la vida de cada uno de ustedes. Dios tiene un propósito muy particular y grande en la vida de cada uno de ustedes. Juan fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. La gente se conmovía con sus palabras. ¿Y cuáles eran sus palabras? Hablaba del arrepentimiento. Hablaba del arrepentimiento. Ahora estamos en un mundo, ¿verdad?, que en muchas iglesias nos venden el amor. Y sí, es verdad, el amor. El amor es muy importante. Pero cuando vamos a las personas, tenemos que ser claros y hablar también del arrepentimiento. No, porque yo por medio del amor me han dicho muchas cosas. No, primero tienes que arrepentirte. Y vemos acá que Juan era bien directo y iba claro a ese grupo de personas. Y era tanto así que se estaba haciendo un grupo muy grande de personas y seguidores. Porque siempre estamos en la búsqueda de algo. Y veían cierta verdad en Juan. Y este Juan pasó la mayoría de su vida en el desierto. ¿Sabían eso? La mayoría de su vida en el desierto. Se calcula más o menos, haciendo algunos análisis en la Biblia, que tenía unos 30 años similar a Jesús cuando inició su ministerio. 30 años preparándose en el desierto. 30 años de su vida. Preparándose en el desierto, preparándose para cumplir su propósito, para cumplir el propósito que Dios le había dado por medio de sus padres. ¿Y cuántos de nosotros estamos preparados para cumplir ese propósito que Dios tiene con nosotros? Para aceptar la voluntad de Dios, para aceptarla y hacerla. Y no hacer lo que nosotros queremos o deseamos o pensamos que está bien. ¿Y cuántos estamos dispuestos a dejar que Dios nos procese? En medio de estos desiertos somos preparados y es cuando nuestra fe es purificada. Son necesarios para fortalecer nuestra fe. Y va a depender de cada uno de nosotros cómo vamos a asumir, cuál va a ser nuestra actitud ante las pruebas de la vida en estos desiertos. Vemos en el Génesis cómo el pueblo de Israel estaba a 3 días de la tierra prometida. ¿Y cuánto tiempo duró? 40 años. Dios tenía que hacerles pasar por un proceso y así Dios, como lo hizo con Juan, lo está haciendo y lo va a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Estas palabras de verdad movieron muchos al arrepentimiento y venían a bautizarse. Y cuando seguimos leyendo, vemos que él fue decapitado por decir la verdad. Entonces, ¿cuántos estamos dispuestos a decir la verdad? Y a pagar el precio del llamado. Porque es muy confortable, sí, estar aquí sentado y escuchar la palabra. Pero ¿cuántos estamos dispuestos, así como Juan, a tomar acciones, a hacer la voluntad de Dios y llevar el mensaje de la verdad? Hay un trabajo muy grande en la calle que hacer. Y por lo que está pasando en el mundo, vemos que el final de los tiempos se está acercando, pero la palabra también dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Pero hay muchas almas que necesitan ser alcanzadas. Amén. Dios nos ha dado un propósito para vivir y podemos confiar que Él nos va a guiar. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Dios siempre nos va a guiar. Dios es un Dios soberano que está en control y quizás nuestros ojos no lo puedan ver, pero Dios está obrando
Y Dios está obrando para cumplir su propósito en nuestras vidas. Y las cosas que Dios ofrece son mejores que lo que nosotros podamos querer o desear. También podemos aprender que Juan no tenía la Biblia completa. Juan solo tenía el Viejo Testamento. Y hizo uso de él y se preparó. Entonces, ¿cuántos estamos dispuestos a prepararnos, a seguir aprendiendo, a ir a la intimidad con Dios? Cuéstelo lo que cueste, porque nos va a costar. Pero eso es lo que quiere Dios de nosotros, sacrificio. Que matemos la carne, que le entreguemos nuestros corazones. Y Dios va a hacer, y de esa manera va a poder Dios hacer grandes cosas por medio de nuestras vidas. Pero debemos tener un corazón dispuesto, así como lo tenía Juan. Y a medida que estas verdades y este propósito obren en nuestras vidas, Dios va a seguir haciendo su obra. Pero tenemos que tener necesariamente un corazón dispuesto. Es importante que tengamos un corazón dispuesto. Vemos aquí la identidad de Juan. Era un hombre humilde, preparado, estaba pagando el precio del llamado. ¿Y cuál es el precio del llamado? Muchas veces nos van a dejar solos, nos van a dar la espalda, tu familia te va a dar la espalda, tus amigos se van a alejar, te van a llamar loco. No era con Juan solamente. Y la palabra dice que Juan era el mayor de que cualquier mujer había podido parir, dijo Jesús. Y yo ni siquiera le llego a Juan a los tobillos. Pero ese es el precio del llamado. Y si Juan tuvo que pasar por todo lo que pasó, ¿por qué nosotros no podemos pasar por esto? Reconociendo que allá es donde vamos, al cielo, a la eternidad. Esto es pasajero. La voz de uno que clama en el desierto. Y la misión de Juan era preparar el camino para el Señor. Y seguimos leyendo, ¿no? En el 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas el que está en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Ya Jesús se estaba moviendo en el medio de todas esas personas, pero estaba, como decimos, camuflajado, undercover. Pero ya el verbo iba a entrar en acción. Ya el verbo iba a entrar en acción. Ya Juan el Bautista estaba dando testimonio de que había una persona mayor que él, ¿verdad?, que iba a entrar en escena. Y por eso le puse a la prédica, ¿verdad? Sigamos dando testimonio. Sigamos dando testimonio. Demos testimonio. Le puse yo ese nombre que fue lo que puso Dios en mi corazón cuando estaba leyendo el texto. Tenemos que dar testimonio, seguir dando testimonio. En estos días tuve una conversación muy bonita con algunos de los hermanos de acá de la iglesia y él me decía, tú estás abriendo caminos, estás cortando, estás en la selva ahorita y estás abriendo caminos para todos los que van a venir atrás de ti. Para todos los que van a venir atrás de ti. Y van a venir y van a hacer el piso bonito, y van a sembrar matas bonitas, y van a dejar todo bonito atrás. Pero ahorita tu trabajo es cortar ese camino,
limpiarlo, prepararlo para lo que vienen atrás. ¿Y cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer esto? A dejar todo lo que fuimos en algún momento de nuestras vidas, todas esas experiencias del pasado, todas esas situaciones que hayamos podido vivir, que nos formaron o nos deformaron, pero que nos llevaron al punto donde estamos hoy. Entonces, ¿cuántos estamos dispuestos a decir, ok, sí, toma Señor, yo no puedo seguir adelante con esto, toma mi vida, toma lo que fui, hazme nuevo, voy adelante. Y nos va a costar esto, ir adelante, dejando todas esas cosas atrás, cortando, haciendo limpio ese camino para los que vienen atrás, para las generaciones que vienen atrás de nosotros. Y ese es el precio del llamado también. Y cuando seguimos leyendo más adelante, vemos que Juan fue decapitado. Pagó un precio muy alto, por decir la verdad. Quizás nosotros no vamos a ser decapitados físicamente, pero Dios nos puede decapitar espiritualmente. Puede quitar cosas de nosotros, de nuestros corazones, que nos están haciendo daño y que están impidiendo que tengamos una comunión íntima con Él. Y nos va a doler. Te va a quitar amigos, familiares tóxicos de tu vida. Los va a arrancar de raíz. Te va a llevar a lugares donde nunca pensaste que ibas a estar o que ibas a llegar para procesarte, para formarte, para guiarte, para fortalecer tu fe. Y cuando Juan dice aquí que Él está preparando el camino, ¿verdad? ¿Para quién? Para la voz que clama en el desierto, enderezad el camino al Señor. Y en el 26 nos dice, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno quien vosotros no conocéis. Y seguimos leyendo y dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Batabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y vemos que después que pasan estas cosas, dice aquí, el siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una de las afirmaciones y exclamaciones más grandes que está escrita en la Biblia. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y podemos buscar rápidamente en nuestras Biblias, por favor, en el libro de Isaías, capítulo 53, verso 7. Dice así, para que vean la importancia de las palabras de Juan. Y quizás que no nos hemos hecho conscientes de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Aquí se describe un sufrimiento silencioso que estaba siendo llevado por Jesús, por amor, por cada uno de nosotros. Un sumiso siervo, humilde,
Pero también podemos ver la humildad de Juan para aceptar, aunque tenía muchos seguidores, ¿verdad? Y se estaba haciendo famoso. Él sabía que tenía un propósito y que estaba preparando el camino. Y nos dice aquí que era alguien, él dice que era alguien que él no era digno de desatar el cordón de su sandalia. Y vemos la humildad de Juan. Humildad, hermanos y hermanas. Humildad es algo muy importante. La humildad es algo muy importante que debemos trabajar en nuestros corazones. Y vemos la humildad de Juan para aceptar que él ya había cumplido su trabajo y que le tenía que ceder el paso al Cordero de Dios. Y dice, este es aquel a quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. En el principio, Dios era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo es Dios. Y el Verbo sigue siendo Dios. Así el mundo nos diga otra cosa. Así se levanten otras religiones, otros pensamientos. Dios es el Verbo y el Verbo está en control. ¿Dios está en control o no está en control? Y seguimos leyendo. Y nos dice en el 31, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Di testimonio, sigamos dando testimonio. Tenemos que dar testimonio de lo que Dios y Jesús han hecho en nuestras vidas. Pero no solamente de palabras, sino con nuestra manera de vivir. Tenemos que ser un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y para hacer un buen testimonio tenemos que pagar un precio muy alto. El precio del llamado, el precio del sacrificio. Tenemos que estar dispuestos. Y nos dice aquí que bajó como en forma de paloma. No que era una paloma, como en forma de paloma. Dio testimonio, lo vio. Dios había preparado a Juan en el desierto por 30 años. ¿Y cuántos estamos dispuestos a prepararnos para poder no ver con los ojos carnales, sino ver con los ojos espirituales? Para que Dios nos forme, para que esos dones se puedan activar en cada uno de nosotros, los dones que Dios tiene preparados, las bendiciones que han sido reservadas para nosotros, bendiciones celestiales desde el comienzo de los tiempos. Pero tenemos que prepararnos, porque Dios no nos va a entregar algo, ¿verdad? Si no estamos preparados. Dios no nos va a dar algo si no nos preparamos para recibir esa bendición o para recibir lo que Él tiene preparado para nosotros, porque muchas veces para nosotros una bendición puede significar algo material. Pero yo les estoy hablando de lo espiritual, que es más importante que cualquiera de estas cosas. ¿Y cómo es capaz alguien como Juan de ver que descendió como en forma de paloma el Espíritu Santo sobre el Cordero de Dios? No con estos ojos. Estamos hablando
de lo espiritual. Entonces, ¿cuántos estamos preparados? ¿Cuántos estamos dispuestos? Esta es la pregunta que Dios ha puesto en mi corazón para todos nosotros, porque hasta me incluyo yo, a pagar el precio del llamado, a buscar esa intimidad con Dios, para que el Espíritu Santo pueda obrar por medio de nosotros, con fuerza, con poder, y no que tenga que estarnos levantando. Lo hace por amor y nos levanta, nos vamos, nos tropezamos y nos levanta y nos levanta y nos está enseñando y nos está enseñando constantemente. Pero entonces, ¿cuándo vamos a dar el paso? Como les está diciendo, ok, ya, hasta aquí. Señor, heme aquí, aquí estoy, te voy a buscar en la intimidad, voy a buscar de tu palabra. Quizás no tengo el puesto en el trabajo que estaba esperando, pero tú estás en control. Quizás no tengo la casa que necesito, pero tú estás en control. Quizás no he visto a mis familiares por más de 10 años, tú estás en control. Tú tienes el control. Quizás no tenga dinero en mi cuenta, pero tú tienes el control. No sé a dónde me vas a llevar con todo esto, pero tú estás en control. Tú tienes el control. Yo estoy dispuesto a pagar el precio del llamado, el precio de tu llamado. Tú eres grande, mi Dios. Tú eres más grande que cualquier situación, que cualquier problema, que cualquier cosa que yo piense que no tenga solución o que no haya solución. ¿Cuántos lo creen? A pesar de que vemos en estos versos, a pesar de que Juan había sido, como les dije, un predicador muy conocido y que había traído multitudes, se sintió feliz de que Jesús ocupara su lugar. Esta es la verdadera humildad, como les he dicho. Poner todo en las manos del Señor, poner todo en las manos de Dios y dejar que Jesús tome su lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y cuando nos sintamos felices, ¿verdad? Porque podemos ver que Juan estaba feliz de lo que estaba haciendo. Qué honor tan grande que preparar el camino para nuestro Señor y Redentor. Entonces, cuando nos sintamos felices de hacer las cosas, ¿verdad?, que Dios quiere que hagamos, escuchen bien, cuando nos sintamos felices de hacer las cosas que Dios quiere que hagamos y permitamos que Cristo reciba la honra y la gloria por ello, Dios va a hacer grandes cosas por medio de nosotros. Y no es al revés. Y son las fórmulas de Dios. Y no las vamos a entender porque Dios es infinito. Dios es alfa y omega, principio y fin. En esta mente finita no cabe ni una sola centésima de lo grande y la majestad y lo majestuoso que es Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿O estoy diciendo cosas que no son? Nuestra mente es una mente muy finita, pero Dios nos ha dejado el Espíritu Santo que está con nosotros para guiarnos, para apoyarnos, para levantarnos, para darnos fuerzas. Hoy casi que le digo al pastor Marcondes, pastor, no voy a predicar. Salí de la casa, los niños, tengo niños pequeños en la casa, todos jugando, son niños. Son niños. Los gritos, la bulla, la televisión, la cosa. Y yo, Señor, necesito un poco de paz.
Y sale mi esposa, la reina de la casa, me da dos palmaditas en la espalda y me dice, tranquilo, vamos, que tienes que hacer tu trabajo. Todo va a estar bien. No les hagas caso. Y es el Espíritu Santo también por medio de ella. Y así va a ser el Espíritu Santo por medio de la vida de cada uno de ustedes. Y seguimos leyendo, ¿verdad? Ya para terminar. En el 32 nos dice, leímos que había visto cómo descendió el Espíritu en forma de paloma. Y dice en el 33, y yo no le conocía. Y cuando leemos, ¿verdad? La Biblia, ¿verdad? En los evangelios nos dice que María y Elizabeth, ¿verdad? Eran familias, eran primas. Y que más o menos tenían unos 6 meses cuando Elizabeth, el ángel le anunció a Elizabeth que estaba embarazada, a Zacarías, su esposo, ¿verdad? Que quedó mudo porque no creyó y pudo hablar después que Juan nació. Pero vemos que cuando pasa toda en esta parte de la historia, vemos que María va a sus parientes, a Elizabeth y a Zacarías, con 6 meses de diferencia. Entonces, tenían aproximadamente Juan y Jesús 6 meses de diferencia. Y podemos ver en la Biblia solamente en pequeñas partes sobre la juventud de Jesús. Vemos cuando María y José fueron a las fiestas en el templo y regresaron luego a los 3 días, ¿verdad? Y Jesús se había quedado en el templo. Esa fue una de las veces. Pero aproximadamente este proceso de formación de ellos duró unos 30 años de Juan y Jesús. 30, 31 años. El proceso puede durar 6 meses, 1 año, 5 años, 50 años. Todo va a depender de lo que hay en nuestros corazones. De cuánto le permitamos a Dios obrar en nuestras vidas, hacer el cambio en nuestras vidas, hacer su obra en nuestras vidas. Que sea menos de nosotros para que Él sea más en nosotros. Menos de mí, más de ti, Padre. Y es difícil porque es una lucha entre la carne y el espíritu. Y es una lucha real. Una lucha que vivimos día a día. Pero si queremos ganar esta lucha, ¿verdad? Debemos estar dispuestos ¿a qué? A pagar el precio del llamado. A pagar el sacrificio. Y eso va a exigir disciplina, mis hermanos, constancia, dedicación. Y no va a ser con nuestras fuerzas, es con la fuerza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es que no lo podemos tomar, quizás pueda parecer fastidioso y pueda parecer aburrido, pero es una realidad y a veces no reconocemos el poder del Espíritu, el poder que el Espíritu Santo puede tener en nuestras vidas y lo hacemos triste. Y dice la palabra que el Espíritu Santo se puede contristar y está ahí no, porque no le buscamos, no vamos a la intimidad en las madrugadas, en la noche, ya no leo más la Biblia, ya estoy frío. No me interesa, tengo que trabajar todos los días, ya no.
Pero Dios no te ha bendecido para que lo pongas a un lado. Dios te ha bendecido para que sigas buscando de Él. Dios te ha bendecido para que puedas bendecir a otros. Y como siempre lo digo, no con riquezas, con bendiciones materiales, con esto, para que puedas llevar esa palabra a otras personas, a tus amigos, en la universidad, en la escuela, en el trabajo, cómo nos comportamos. Y nos dice en el 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, el Cordero Inmaculado. El Cordero que vino a pagar un precio muy grande por nosotros. El Cordero que vino para que hoy nosotros podamos estar aquí. Y miren, mis hermanos y hermanas, es que Dios nos ama tanto, que miren cómo está el mundo y miren cómo están muchos de nuestros países de donde venimos y dónde estamos nosotros acá ahora. Y miren si no hay misericordia y amor de Dios para con nosotros. Pero así, mientras más Dios nos da, vamos a tener que rendir más cuentas. Cuando venga el día, cuando llegue el día del juicio, nos van a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con todas las cosas que te di? ¿Qué hiciste con la sabiduría que te di? ¿La utilizaste para, te hice inteligente, te hice sabio? ¿Proclamaste las buenas nuevas? ¿Te permití aprender 4 o 5 idiomas? ¿Llevaste la palabra, llevaste la verdad en otras lenguas a las personas que no les di esa capacidad? ¿Proclamaste las buenas nuevas en tu trabajo, en tu familia? Porque yo te permití conocer la verdad. ¿Llevaste esa verdad a los que no la conocen? Son preguntas que nos podemos hacer. Entonces que cuando llegue ese momento, ¿verdad? Tan glorioso y tan anhelado, que estemos en la fila de los que pasamos. Yo los quiero ver a cada uno de ustedes en esa fila, aquí, todos los que van allá a la gloria, los que vamos a alabar y los que vamos a adorar constantemente. Entonces, ¿vamos a dar testimonio o no vamos a dar testimonio? Vamos a dar testimonio, mis hermanos. Dios dejó todo, ¿verdad? Se convirtió en Jesús. Pagó un precio muy alto. Un precio muy alto. Un precio de cruz. Una muerte horrenda. Fue clavado, azotado. Antes de que fuera clavado en la cruz ya estaba como muerto de todo lo que le hicieron, de todos los golpes que recibió, de las humillaciones. Y hoy tú estás aquí sentado y yo estoy aquí parado. ¿Y qué estamos haciendo con esa verdad que tenemos en nuestros corazones? Pongámonos, activémonos, permitamos que el Espíritu Santo obre por medio de nuestras vidas, con un corazón dispuesto, con un corazón alegre. Si hoy estás aquí, ¿verdad?, para terminar la prédica, no puedo terminar la prédica, el mensaje, sin decirte que si no has aceptado a Jesús, ¿verdad?, como tu Señor y Salvador, puedes tomar la iniciativa hoy. Puedes venir aquí adelante, ¿verdad?, y decir, hey, ese Jesús del que estás hablando, ¿verdad?, que murió en una cruz,
tuvo una muerte horrenda. Fue maltratado, flagelado, crucificado, humillado por amor. Pero te tengo la buena noticia, que Él hizo todo esto por amor y resucitó al tercer día. Y está sentado a la derecha del Dios Padre y reina con poder. Y Él es un caballero, ¿verdad? Y Él no obliga a nadie. Pero si hoy estás aquí, ¿verdad? Y tú dices, mira, yo quiero conocer a ese Jesús del que estás hablando, ven adelante, vamos a orar por ti. Y si hay alguien aquí que necesita oración también, ven adelante, vamos a orar por ti. Dios quiere sanar, Dios quiere restaurar, Dios quiere traer paz a tu vida. Él ha puesto esto en mi corazón. Les pido para ponerse en pie, para orar por la iglesia.